Saludos, familia orante. Soy Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa Nací para Orar. Hoy continuamos el estudio dentro del Evangelio de San Lucas y tomamos como punto de partida que este Evangelio es el Evangelio de la misericordia. Es el Evangelio que recoge las parábolas de la misericordia, y esas parábolas tienen una introducción y tienen una conclusión. Toda parábola es como un cuento que el Señor nos da para enseñarnos y nos ilustra y tiene una conclusión. Hoy el Evangelio nos mueve a leer del capítulo 18 de San Lucas, versículos del 9 al 14. Una actitud previa a las parábolas y consecuencia de las parábolas. Parábolas de la misericordia. Parábolas que el Evangelio de San Lucas recoge de Jesús y nos la pone para enseñarnos. Hago lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro era un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces en semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, al verlo, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración de compasión. Toda oración es un diálogo con Jesús, es un diálogo con Dios Padre, es un diálogo, la oración, con María Santísima, con nuestros intercesores, los santos. Toda oración es un diálogo que nace del interior de cada alma y se dirige a Dios, y con Dios se siente realizada ese diálogo, un intercambio de amor. Orar no es otra cosa, dirá Santa Teresa de Ávila, que el trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Ahora bien, ¿cómo es la oración del fariseo? Es una oración que se fija en los demás y se convierte en un juicio. La oración del fariseo, en este capítulo 18, versículos del 9 en adelante, es una crítica a todos los demás. Parece un menciones de pecado, injusticia, adulterio, ladrones, pero el publicano, al contrario, reconociendo su realidad de vida, se queda en la parte de atrás. Reconoce su condición de pecador. ¿Por qué? Porque un fariseo cumplía la ley, un fariseo, según la tradición hebrea, cumple con todos los mandamientos y los preceptos. Escuchamos como él mismo dice: yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Era un fariseo que cumplía todo, mandamientos y preceptos. Pero su oración era un diálogo a Dios
desde los pecados de los demás. No reconocía en él la humildad, solo un vacío, porque él no tenía nada, solo era un cumplimiento, un cumplir desde la mentira, sin vivir lo que estaba anunciando, el ayuno y la limosna. En cambio, el publicano dice abiertamente que no se atrevía a levantar los ojos al cielo, solo se golpeaba diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Yo había comentado con ustedes anteriormente que la palabra compasión podemos leerla desde su origen hebreo y griego, Hesed y Emet. Misericordia, compasión, amor desinteresado que se dona, que pone su vida sobre la vida de los demás para salvarlos, como un intercambio. Así es Dios misericordioso, que pone su corazón sobre la miseria de los hombres. Un Dios que la justicia y el derecho lo practica. Es precisamente una acción de Dios en el alma del publicano que se reconoce pecador, humilde y espera la compasión de Dios. Hay algo bien importante. Tenemos que comprender que misericordia y compasión son atributos de Dios y que esos atributos y esa compasión y esa misericordia son realmente un signo del amor divino para las almas. Saludos. Estamos nuevamente en este programa hablando de la oración de la compasión. Una oración que tiene unas características que están ligadas a las parábolas de la misericordia. Y hoy dice abiertamente que la oración del publicano es: Señor, ten compasión, que soy un pecador. La última parte del Evangelio habla de estos humildes serán justificados y hace una aseveración: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que recordar de dónde proviene la palabra humillarse. Viene de su origen humus, que significa tierra. El que se humilla toca la tierra. El que se enaltece se aleja de la realidad de la tierra. Algo muy importante: de tierra hemos sido formados, del polvo de la tierra, dice el libro del Génesis. Hemos sido formados del polvo, del barro, de la tierra. Y Dios sopló sobre nosotros aliento de vida y llenó el barro de la creación, lo llenó de su vida misma. Es una disposición, sí. Un hombre que se reconoce de dónde viene y hacia dónde va, es como la oración honesta, no hipócrita. Es la oración que te hace caminar en verdad, te aleja de la mentira. Una oración que es justa y que nos justifica. Por eso el Evangelio dice: os digo que el publicano, bajó a su casa justificado, pero aquel, el fariseo, no. Entonces, la oración del fariseo en tiempos de Jesús ya podía ser catalogada. Sí, era un cumplidor, pero estaba muy lejos de vivir la santidad de vida.
En cambio, el publicano, servidor del imperio romano, trabajador de los que esclavizaban al pueblo judío en ese momento, ese hombre que se servía del imperio romano, el imperio impío, que corrompía las tradiciones del verdadero Dios, ese hombre se reconocía pecador. Y como se reconocía pecador, sabía de lo que estaba hecho. Y sabía que sin Dios no podía ser salvado. Entonces, la oración de compasión del publicano es la oración de un hombre que conoce que pertenece a la tierra, que salió de la tierra y que el único que puede dar algo para que él pueda tener vida nueva es Dios. Un pedazo de barro que recibe aliento de vida. Un publicano que experimenta una creación nueva, recreado en la persona de Cristo, que deja atrás al viejo Adán y le da paso al nuevo Adán. Jesús, el nuevo Adán, porque Él tiene autoridad para hacer nuevas las cosas. Y la vida del publicano hay que hacerla de nuevo. Hay que perdonarlo, hay que redimirlo, y de la única forma en que él va a experimentar la redención, la salvación, es por el acto redentor. Cristo, que también toca la tierra, Cristo que se hace uno igual a nosotros, menos en el pecado, que se encarnó en esta carne hecha del polvo de la tierra y que recibe vida solo de su Creador. Ahora el publicano que ora y pide compasión está pidiendo que con el acto redentor, la pasión de Cristo, él sea perdonado. No sé si entienden el alcance de esto que acabo de decir. El acto redentor es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El acto redentor es cuando Cristo en el patíbulo de la cruz se entrega del todo y muere para salvarnos. Entonces, ese acto redentor es al que clama el publicano. Señor, ten compasión de este pecador. Y cuando la oración de la compasión es escuchada por Dios, ocurre algo maravilloso, un intercambio que nos salva. Él, con su pasión, nos redime. Él, con su pasión, nos saca del pecado. Y el hombre viejo, muerto por el pecado, se convierte en una criatura nueva, regenerada, redimida, salvada. Entonces, la oración de la compasión es la oración de los hombres y mujeres que se humillan. Es la oración de los hombres y mujeres que saben que sin la fuerza de Dios no pueden ser admitidos al perdón. Entonces, Cristo redime, salva, perdona, libera de las ataduras. El acto de Cristo muerto y resucitado es el acto que salva a las criaturas. Es el acto que perdona los pecados. El redimido, el publicano en este caso, siente en su interior que puede experimentar el perdón, ser admitido a la santidad. Y ese es el propósito
de la oración de la compasión. Una oración que alude y se acerca a esa necesidad de ser perdonados y participar de lo que no teníamos, la gracia. Ahora la gracia será la meta a llegar. Familia orante, la oración de compasión es el grito del hombre pecador que necesita participar de la gracia. Gracia podemos leerla como santidad. Cuando en el Evangelio de Lucas hablan el ángel con la Virgen, ese diálogo de ese principio del Evangelio, que es el Evangelio de la infancia de Jesús, habla de que el ángel le dijo a ella, llena de gracia. Por el sí de María, toda la humanidad comienza a participar del plan de salvación, porque ese es el deseo de Dios. Jesús hablará en el Evangelio de San Lucas diciendo, ese es mi deseo, que todos sean uno, como tu Padre y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. El Evangelio de Juan está hablando de una unión de la Trinidad en el alma de los hombres y mujeres. Ahora bien, ¿qué está pasando en el alma del publicano que ora pidiendo compasión y que se reconoce pecador? Está ocurriendo algo maravilloso. Está ocurriendo, en primer lugar, un acto de redención, un acto de verdadera humildad, un acto en el que hay un intercambio de salvación. Yo extirpo de ti el pecado y yo coloco dentro de ti la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor le agrada la oración del humilde y detesta la oración del soberbio. Lo está diciendo. El publicano humilde, bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece va a volver a la tierra, pero el que se humilla desde la tierra, Él lo levanta. Hay un texto bíblico hermosísimo. En el Evangelio de San Juan dice, cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Y hace referencia a los que están heridos en el Antiguo Testamento por la mordedura de la serpiente, cuando en el Éxodo, en el desierto, transitaban hacia la tierra de promisión, entonces eran mordidos por serpiente y a Moisés se le reveló que pusiera una serpiente de bronce en un asta y todos los mordidos de serpiente serían curados, sanados. Ahora bien, sanados de aquella acechanza de la antigua serpiente infernal, de la antigua serpiente del libro del Génesis, o de esa bestia que aparece en el libro del Apocalipsis, curados definitivamente por la gracia del pecado, con el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la pasión de Cristo, la oración del humilde que pide compasión es más profundo de lo que tú te crees. Debe ser la oración modélica que nosotros podemos utilizar. Es la oración de los que sabemos lo que somos. Somos de la tierra. Posiblemente les hablo como en el pueblito donde trabajé por 19 años. En Ciales, en un pueblito del centro de la isla de Puerto Rico, se dice que los cerdos josean.
se meten en la tierra. Y allí viven, y allí comen, y allí hacen sus necesidades, joseando como los cerdos. Pues miren, la imagen parece un poco torpe, pero cuando viene alguien y saca al cerdito y lo lava y lo hace sentirse bien y lo alimenta bien y cuida de él, entonces ya no está sumergido en esa tierra, porque hay alguien que lo saca de la tierra. El que está humillado en ese humus que es la tierra, Dios lo puede levantar. Juan decía, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace la oración del hombre pecador que pide compasión. Me gustaría leer la frase nuevamente. La frase diría, en labios de la oración, diría abiertamente, Señor, que estoy en la tierra, en la miseria, pero con tu pasión tú me puedes levantar. Con el sacrificio de tu cruz, tú me puedes levantar. Entonces, el publicano que no podía levantarse, porque estaba atrás, arrodillado y no podía mirar al cielo, ahora ese publicano, con Cristo y su pasión, puede levantarse definitivamente. ¿Qué les parece si nosotros también hacemos oración de compasión? En esta familia que me ha acompañado durante este tiempo, que se ha convertido en mi familia de oración a través de este canal, Canal 13, es interesante que podemos caminar juntos, orando humildemente, pidiéndole al Señor la fuerza para levantarnos de nuestros pecados. Se los digo como se diría en el pueblito de Ciales, es que este cerdito ya no va a josear más, porque hay uno que vino a limpiarnos definitivamente y nos va a compartir esa santidad, esa limpieza y esa pureza. Así que hoy oremos con compasión. Que el Señor los bendiga.